Aquí. Me pareció muy oportuno informarles acerca de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, justamente aquí al Congreso, para el control y la aportación de armas. Reformas que nos parecen que son fundamentales para seguir contribuyendo con el control de las armas, con la aportación de las armas. ¿Cuáles son los sujetos a esta iniciativa de ley? Bueno, pues los ejidatarios, los comuneros, las sucesoras, los pequeños propietarios, los avecindados, ¿no? Aquellas personas que formen parte de pueblos originarios y afrodescendientes, los jornaleros también, y ojo, el denominador común es que no estén en zonas urbanas, y eso me parece también muy importante comentarlo como una variable significativa, ¿no? Algo que busca esta iniciativa es evidentemente garantizar los bienes jurídicos, los bienes tutelados de estas personas que les acabo de mencionar mediante un control mucho más estricto, ¿no? Y lo que se está permitiendo es la aportación de armas calibre .380, que es un cambio significativo e importante, o sus equivalentes también, que son 9 milímetros en sus versiones short y curse, y eso me parece importante. También rifles calibre 22 y cualquier tipo de escopetas. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? Porque ya varios compañeras y compañeros de medios de comunicación nos han buscado, pues habría que decir, bueno, que vamos a mejorar el control sin duda de las armas. Anualmente ustedes saben perfectamente bien que a nuestro país están entrando 213,000 armas anuales. Ni qué decir del operativo Rápido y Furioso, que en su momento, bajo el mando de Felipe Calderón Hinojosa, permitió que a nuestro país, con la justificación de que las armas iban a ser geolocalizadas, ingresaran miles y miles de armas. Fíjense ustedes qué dato les voy a dar. El 70% de las muertes de nuestro país que no son naturales son ocasionadas por armas de fuego. Y esa parte me parece significativa. Entonces, ¿cómo contribuye una ley como esta? Pues a controlarlas, a registrarlas, a hacer permisible algo que existe, una realidad que existe allá afuera, a permitir que este registro que se tenga esté en manos de dos entes importantes, que es la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa. Eso me parece también muy importante. Y otros datos que me parecen también significativos comentar es que los cartuchos sí los podrá vender directamente DN27, que es el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa, y con eso vamos a lograr tener un control, es decir, el que haya certificado, el que haya registrado su arma podrá también tener cartuchería, ¿no? Se agrega también mayor regulación para ciertos calibres, eso me parece importante mencionarlo, y también se le va a permitir a instituciones como Pemex, por ejemplo, como el SAT, como ejemplo, como la Casa de la Moneda, por ejemplo, y como Banco de México, tener portación de armas. Así que viene esta iniciativa de ley a unos días de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece innovadora, me parece interesante y me parece que nos da, sin duda, control, trazabilidad y, por supuesto, una reducción de la violencia que pueden ocasionar las armas no registradas. ¿Cómo se combate el mercado negro de las armas? ¿Ese va a continuar? No, al no haber armas, al no haber un mercado de armas. Pero hay un mercado negro. Claro, está ocasionado porque no hay un mercado de armas. En México es muy difícil tratar de conseguir una arma de fuego. Es complicadísimo, está súper regulado. Usted trate hoy día de ir, ¿no?, a conseguirla y no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué se prevé? Que en estos lugares que no son urbanos, en estos lugares que son rurales, y estos sujetos que les acabo de comentar puedan acceder a este tipo de armamento. Son trazables, son controlables y se va a tener control de ellos. ¿Perdón? Diputado. Perdón, no le escucho bien. Tiene armas. Sí, pero lo que estamos buscando es tener ya trazabilidad, darle un control a las armas, y eso me parece significativo. Es decir, es una innovación. Claro, hay delincuentes, pues sí, claro que hay delincuentes. Claro que los delincuentes están organizados, claro que una operación como Rápido y Furioso de la época de Felipe Calderón nos inundó de armamento. Claro que México es un mercado secundario de armamento ilegal de Estados Unidos. Creo que todos lo sabemos. ¿Qué estamos tratando de hacer? Tener una ley que reaccione. Porque si seguimos igual, pues el mercado va a seguir, ¿no? Y eso me parece, muy importante. Estas ejidatarias que mencionan, ¿no está el Estado? No las estamos armando, ojo.
Estamos dándoles la posibilidad de que se puedan armar, que es muy distinto. No estamos armándolos. Si yo soy un sujeto, un comunero, un jornalero, una persona que está bajo estas consideraciones de la iniciativa de ley, puedo ir al Registro Federal de Armas o DN27, puedo ir a Sedena y con la autorización, con los requisitos que va a establecer la ley, podré ser un portador de armas. Tendré trazabilidad, tendré que hacer una revista, ojo, una revista, porque los portadores de armas hacen revista. ¿Qué es una revista? Se va a una comandancia de zona. Y en esta comandancia de zona uno pasa su arma, la enseña, demuestra que la tiene. Incluso hay un conteo de cartuchería. Una vez que uno compra cartuchería para entrenamiento, para lo que sea, debe de reportar mientras los informes de revista qué tipo de cartuchos tiene. Entonces, mi opinión muy particular es que es una buena iniciativa. Es una iniciativa que nos va a permitir tener armas, pues van a poder tener hasta un arma por cada una de las personas, ¿no? Y eso me parece significativo. No, tiene que, usted si no vive en una zona urbana, es decir, vive en una zona rural, sí podrá tener usted un arma. Diputado, ¿no está renunciando? Pues la diferencia no es, no es una renuncia y tampoco hay una diferencia significativa. Hay lugares o poblados que ustedes saben que difícilmente incluso llegan las policías municipales, estatales. Y la Guardia Nacional, si bien es cierto que se ha triplicado su fuerza de poder, si bien es cierto que le hemos dado, bueno, pues aún sigue siendo poca para las necesidades de nuestro país. Entonces, hay lugares en el mundo, ejemplos en el mundo, en donde se permite o se vuelve permisible la aportación de armas. Y eso ha tenido como resultado una reducción significativa en los índices delincuenciales. Pero no es una misión tácita de que el Estado No, en lo absoluto, al contrario, es una forma de regular a una realidad que sucede, ¿no? ¿Puede legalizar a las autodefensas? Porque al final de cuentas... No, es darle una personalidad jurídica de portación de arma a quien desee en estas zonas rurales, en estas zonas no urbanas, portar una arma con estas características, cumpliendo con una serie de requisitos. A ver, hoy la ley ya lo prevé. Se lo pregunto porque Michoacán así empezó. Hoy la ley ya lo... tiene, A ver, reitero, hoy la ley ya lo prevé. Prevé cartuchos mucho más bajos, prevé una serie de requisitos que son muy complejos de poder cumplir, ¿no? Y en esa lógica, pues muchos de estas personas que no son delincuentes, que únicamente están protegiendo su patrimonio, su propiedad, su bien tutelado, pues recurren al mercado negro, ¿no?, de armas, y eso es lo que queremos evitar, que haya un mercado controlado, ¿no? Y eso me parece que es algo deseable y loable en nuestro país. Oye, diputado, dos cuestiones. La primera es regularizar las armas que tienen, por ejemplo, yo le hablo de la Guardia Comunitaria de Milpalta. Milpalta las tiene desde hace 30 años, incluso tiene cartuchos de este tipo. ¿Es regularizar ese tipo de armas que tienen ellos? Es parte, los bosques que es parte de la iniciativa, sin duda. Y dos, es preguntarle, antes del 30 de septiembre, ¿se buscaría tener ya aprobada esta en ambas cámaras? Estamos haciendo ahorita los consensos, es algo que va a discutir la Junta de Coordinación Política, es algo que se tiene que platicar con el resto de las bancadas. Yo incluso creo que va a haber consenso, lo puedo anticipar, no solamente de los partidos aliados a Morena, creo que va a haber consenso de las otras fuerzas para poder sacar esta iniciativa adelante. Las ciudades que tienen armas, Culiacán, aquí en el Distrito Federal, ¿Perdón? En la Ciudad de México hay armas, en Iztapalapa, ilegales. Culiacán, pero de todos modos... Vamos avanzando, vamos buscando cómo le entregamos esta capacidad jurídica al mexicano y a las mexicanas, ¿no? Le replanteo, si no es legalizar a las autodefensas, entonces No. quiere decir que la autoridad está renunciando No. a su obligación No. de garantizar seguridad. No, en lo absoluto. A ver, vamos a hacer un ejemplo análogo. Nuestro vecino del norte tiene como derecho constitucional incluso que cada persona pueda armarse, ¿no? Y eso no quiere decir que el Estado... Déjeme terminar. Eso no quiere decir que el Estado haya renunciado a la capacidad de otorgar seguridad. Eso quiere decir nada más que se le otorga una certeza a una persona para que pueda proteger su bien o su patrimonio, y eso me parece innovador y eso me parece importante. A mí personalmente sí me gusta. Pues vamos por partes, ¿le parece? Vamos viendo en las zonas rurales cómo funciona,
vamos viendo con jornaleros, con pueblos originarios, con afrodescendientes, cuál es el comportamiento que se tiene, ¿no? Cómo va funcionando, evaluando, podemos tomar mejores decisiones todavía. Muchas gracias. Pocos elementos policiales. ¿Perdón? ¿Cuál es el análisis? Pues estas zonas rurales, ¿no? Porque se determina que en estas es por su bajo elemento policial, porque las criminales, estos grupos del crimen organizado sí superan. Tiene que ver con una realidad. La realidad es que existe gente buena que por proteger su patrimonio se arma y necesitamos regular. Es la realidad, ¿no? Pone de ejemplo a Estados Unidos. Gracias. Y dice que ellos pues ya han avanzado en este tema. Sin embargo, en Estados Unidos se ve mucho el tema de las balaceras. Sí, las pero escuelas. nosotros O sea, el arma tenemos pareciera que no está- valores, somos muy distintos. La verdad es que es una cultura muy distinta la mexicana, la norteamericana, y la verdad es que se los digo con todo cariño. Sí. ¿Será flexible y fácil estos trámites? Porque luego Es lo que vamos a procurar, que sean flexibles y fáciles. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el criterio para que ellos sí y acá no? O sea, ¿cómo se define esto? Para aquellos sí y acá no, ¿quiénes? Perdón. Perdóname. Para aquellos sí y acá no. Para que la gente en el sectores rurales Ah, puedan tener... el criterio es la capacidad de fuerza que tienen las policías el día de hoy. Como lo mencionaba, hay lugares muy lejanos que no tienen la capacidad ni las policías municipales ni las policías estatales, incluso la Guardia Nacional, entonces hay que otorgarles esta posibilidad. Entonces esto sí señala, por ejemplo, lo que dijo el almirante en Sinaloa. No tiene nada que ver, son cosas completamente distintas, hay que entenderlo. Es una iniciativa que le otorga a las y a los mexicanos en estas condiciones la posibilidad de portar un arma. Hoy ya lo prevé nuestra Constitución, hoy lo prevé incluso la ley. Simple y sencillamente es muy complicado. Hoy lo estamos haciendo mucho más sencillo. ¿Para qué? Para evitar el tráfico. Muchas gracias. Gracias, con permiso.